A continuación, hablaremos sobre la criminología biológica y sociológica. La criminología biológica abarca aquellos enfoques para explicar el crimen que asumen que los delincuentes actúan de manera que lo hacen debido a las características inherentes de su composición biológica. Dentro de estas teorías individualistas del crimen, un enfoque más influyente de la criminología biológica reside en las perspectivas psicológicas, que estos adoptan muchas formas. Algunas de ellas se supone considerablemente con los enfoques sociológicos para explicar el crimen, en el sentido que lo relacionan la condición psicológica del individuo con su entorno social inmediato. Estas teorías se clasifican dentro de un paradigma llamado positivismo, que afirma que los comportamientos, incluidos los comportamientos que violan la ley, están determinados por factores de gran medida más allá del control individual. Las teorías positivistas contrastan con las teorías clásicas, que sostienen que las personas generalmente eligen sus comportamientos en procesos racionales de toma de decisiones lógicas, y con teorías críticas que critican la elaboración de leyes, la estratificación social y la distribución desigual del poder y de la riqueza. Las teorías positivistas se clasifican además en función de los tipos de influencias externas que identifican como potencial determinante el comportamiento individual. Por ejemplo, las teorías psicológicas y psiquiátricas analizan el desarrollo y el funcionamiento mental de un individuo, y las teorías sociológicas evalúan el impacto de la estructura social en los individuos. Por ejemplo, la desorganización social, anomía, teorías subculturales, oportunidades y tensión. Y en el impacto de la función y los procesos sociales de los individuos tenemos como ejemplo la asociación diferencial, aprendizaje social, vínculos sociales y etiquetado. Las teorías biológicas se pueden clasificar en tres tipos. A continuación les vamos a decir que son aquellas que intentan identificarse entre individuos sobre la base de ciertos rasgos o características físicas innatas, es decir, aquellas con las que nace. Otra característica son aquellas que intentan rastrear la fuente de la diferencia en las características genéticas o hereditarias, y aquellos que intentan distinguir entre individuos sobre la base de diferencias estructurales, funcionales, químicas o el cerebro o el cuerpo. Las teorías biológicas han evolucionado significativamente con los avances en nuestra comprensión teórica del comportamiento humano y en nuestras capacidades tecnológicas para medir las características y procesos biológicos humanos. Mientras que en los primeros intentos por comprender las relaciones entre la biología y el comportamiento se centraron en lo que observablemente los exteriormente. Los esfuerzos modernos están mirando hacia adentro, los fundamentos químicos y estructurales de nuestros cuerpos. Esto quiere decir que se están basando más como en la mente. Ahora hablaremos de la sociología de la criminología. La sociología generalmente estudia el acontecer criminal como fenómeno colectivo de un conjunto, tanto sus causas como sus formas, desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos sociales. Se le llama sociología porque estudia hechos sociales, interacciones de humanos, el real acontecer colectivo, y busca su comprensión y su entendimiento mediante el descubrimiento de su sentido y sus condiciones de sentido. Se clasifica del criminal porque concentra su estudio a los hechos delictuosos, solo que considera en su masa o su totalidad. La sociología criminal se centra en estudiar la realidad del acontecer criminal colectivo, masivo, estática y dinámicamente. La sociología criminal tiene dos funciones. Una es la ciencia de explicación, que explica los hechos que acontecen en la vida social, las circunstancias del hecho delictivo, o se desempeña como teoría de la delincuencia. Otro es la ciencia aplicada, que procura la aplicación de las conclusiones obtenidas a fin de lograr el mejoramiento de la sociedad, es decir, la prevención de los delitos, recomendando las medidas que juzgue pertinentes para erradicar, atenuar las causas de la delincuencia.
y orientarse a reducir todo lo posible lo negativo. La criminología social estudia el grado en que los sentimientos, pensamientos y acciones de las personas se ven influidos por los demás. A esto se le llama efecto de interacción. Se interesa en las consecuencias de las acciones de los grupos y los productos de la cultura en la conducta individual. Estudia la manera en la que se relacionan las personas, cómo se integran en los grupos, busca comprender el motivo de la agresividad negativa, la violencia, la inadaptación del medio, el ir en contra de las normas sociales, medios de comunicación, sus efectos sociales, etc. La criminología social es una ciencia que se apoya de la democracia, de la estadística, de la sociología, de la antropología y del derecho, entre otras, para llegar a ser de la ciencia de los factores exógenos, de la antisociabilidad y de la prevención. A continuación les presentaremos algunas imágenes. Llegando así a nuestros días, podemos ver cómo en los últimos años se han realizado multitud de estudios sobre la antropología social sobre ese objeto, el acto delictivo, etnografía sobre centros de menores, teorías de desviación, edades del delito, etnografía sobre los carteles, casas de convivencia, delincuencia juvenil, pandillas, mafias, etc. Y que aún teniendo como rumbo principal la antropología social, se ha ido apoyando en otros campos, como es el derecho, la sociología, la pedagogía, etc., para acabar dándole más importancia a estas que la antropología entre sí. De esta manera se ha ido difuminando el peso que ésta tiene en este tipo de estudio, hasta acabar desapareciendo bajo otros prismas, por lo que quedaría de manera mucho más explicativa y apropiada bajo esta disciplina, lo que es la antropología criminal, siendo este su campo principal y no a la inversa, como lo acaba pronunciándose en la mayoría de los casos. En sí entendemos que la sociología criminal se ha desarrollado en primer lugar a través del análisis de factores de criminalidad condicionados por la cultura, el entorno, esto con un fin a su tiempo descriptivo y explicativo. Entendemos que la sociología criminal es la orientadora contra la lucha del crimen, concreta sus conclusiones en la necesidad de atacar las causas generales que favorezcan al desarrollo mediante métodos de política social preventiva.